obviamente de bioclimatología tiene mucha incidencia o mucho estudio en este momento está muy vigente en, en profesiones como los biólogos, los arquitectos, eh, los veterinarios y la medicina para humanos. No saben eh, lo mucho que es requerido para ello. Ah, perdón, Lucas, Sí, profe, sí, sí empecé a grabar. bueno, gracias. Eh, entonces, esto después va a tener una incidencia en la planificación que puedan hacer ustedes. Eh, y ahora vamos a pasar, para que tengan una idea, cuáles son los requerimientos de los cultivos, si se tratan de cultivos anuales, si se tratan de cultivos perennes, y específicamente vamos a ver en los cultivos anuales, y por supuesto lo tenemos que dividir en cultivos que son invernales y en cultivos que son estivales. ¿Cuáles eran los invernales? ¿Se acuerdan? Vamos repitiéndolo porque es importante que ya lo empiezan a conocer. Anuales, ¿no? Cultivos invernales, anuales. ¿Cuáles me pueden decir? Cereales finos, Muy bien, ¿cuáles? trigo, avena, cebada, centeno. Muy bien. ¿Y tenemos alguna oleaginosa que sea de invierno anual? La colza. Anoten. ¿Sí? Entonces, estos cultivos necesitan lo que le llaman vernalización, o sea, acumulación de frío, una cierta cantidad de frío para producir las proteínas o para o llegar a una etapa de disponibilidad para que un estímulo produzca una fase de desarrollo, ¿sí? Acumulación de frío. Tienen una temperatura mínima de crecimiento aproximadamente como media de 5 grados centígrados. En realidad necesitan bajo requerimiento calórico para la maduración. Aquí está la temperatura media aproximada de estos cultivos. ¿Por qué? Porque una vez que se han desarrollado, generalmente un cultivo de invierno lo que hace es, va a madurar eh, eh, ya sea después del solsticio de verano, donde las temperaturas se van a elevar para que se produzca la maduración del grano. La maduración del grano cuando se trate de un cultivo del que habló su compañero. En general, en la etapa vegetativa son resistentes a heladas, son plantas de días largos, o sea, que se inducen o se aceleran a la etapa de desarrollo del cultivo cuando los días se van alargando. Y tienen menos exigencia en agua. ¿Por qué? Porque justamente se hacen en la etapa invernal. Mientras que los cultivos de verano, como por ejemplo el maíz, la soja, el girasol, el algodón, el tabaco, no necesitan vernalización, no necesitan frío. La temperatura mínima de crecimiento, miren el umbral alto que tienen, ¿sí? Estos sí tienen altos requerimientos calóricos para que lleguen a la maduración. Acá en este caso estaba para la maduración 18 grados, bueno, estos van a tener inclusive más. No son resistentes a las heladas y son plantas de días cortos, van a florecer después de producido el solsticio de verano. Obviamente, por la etapa en la cual se realiza el cultivo, exigen mayor cantidad de agua para
poder producir una espiga de maíz, se necesita mucha mayor cantidad de agua que en el caso del trigo. En el caso de los cultivos perennes, tenemos especies que son obviamente criófilas. ¿Qué es lo que digo con criófilas? ¿Se acuerdan que les dije? Amigas del Frío. frío. Muy bien. Necesitan, digamos, una cierta acumulación de frío, como por ejemplo acá tenemos el manzano. El durazno. El durazno, muy bien. Sigamos. El ciruelo. Cerezo. Tenemos la pera. Todas las especies que se hacen en el Alto Valle del Río Negro, ¿sí? Necesitan acumulación de horas de frío, por eso se le hace ahí. Son resistentes a heladas, pero ojo al piojo, según el estado fenológico, porque en floración, ¿sí? O comienzo del llenado de fruto, pueden llegar a ser susceptibles, ¿sí? A las bajas temperaturas. Tienen una cierta resistencia, pero no tanta. Para la maduración, sí van a tener exigencias térmicas, ¿sí? Que la temperatura sea superior a un determinado nivel, y las características fundamentales que son de follaje caduco. Tenemos los termófilos, todo lo contrario, aquellas variedades que se hacen en donde las temperaturas más bien son elevadas. El palto, algunas especies de dátiles, el mango, no necesitan frío, tienen muy poca resistencia a las heladas, ¿sí? Por eso se las hace en los lugares donde se las hacen. Existen variedades que son resistentes, tienen una cierta resistencia, perdón, ¿sí? Pero en general no necesitan vernalización, no necesitan acumular frío. Como en el caso anterior, mayor exigencia térmica para la maduración, y son de follaje más bien perenne. ¿Sí? ¿Está bien hasta ahí? Sí, profesor. Vamos a hacer hincapié en la clase que viene en la parte de los requerimientos de cada uno de los cultivos, cuando hagamos zonificación de los cultivos, cuando veamos la parte de agroclimatología. Y esto es ad hoc, digamos, lo que viene, porque siempre hablo de planificar un cultivo, ¿no? Y cuando ustedes realicen la planificación de un cultivo, ¿sí? Van a tener que más o menos, si es posible, ir teniendo una carpeta, algo que puedan, no sé, en general se hacen en algún entorno que pueda, en un Excel, que puedan ir viendo los distintos, qué es lo que está pasando con las variables meteorológicas, y puedan comparar qué es lo que pasa con el cultivo, ¿no? Las primeras van a ser, sin duda, para llegar a decir, bueno, mira, yo tengo helada de tal época a tal otra época. ¿Qué es lo que voy a tener que tener en cuenta para que esa época en la cual ocurre helada no tenga incidencia en mi producción? En general va a ser la fecha media de primera helada, la fecha media de última helada. Creo que Fabio ayer les mostró, ¿sí? La página donde ustedes pueden ingresar y tienen en algunos lugares de la Argentina determinadas la fecha media de primera helada, la fecha media de última helada, el periodo con helada, la temperatura absoluta en ese lugar, ¿sí? Y la frecuencia. En este caso, por ejemplo, 9 días.
con heladas en general. Estas son frecuencias medias. Otra de las cosas que tendrían que tener en cuenta es si en ese lugar está precipitando más o menos a través de lo que se llama uno de los índices de sequía que hemos visto en el práctico, y ese era el SPI. Y ustedes tenían, ayer Fabio también le mostraba, ayer ha sido, no, la semana pasada, que, no, ayer, ¿no es cierto? Ayer, profesor. Donde teníamos una página que está el Centro Regional del Clima para el sur de América del Sur, ¿sí? Donde nos da una idea de cómo va el agua a través de, la precipitación a través de este índice. ¿Sí? ¿Qué es lo que me está diciendo? Este es el valor del momento. ¿Sí? Si me está dando colorcito, inclusive tiene una escala de colores acá al costado, donde me va dando que acá en este caso, la precipitación o el índice que me determina o sequía o altas precipitaciones está por encima de lo normal. Este valorcito de acá al medio es la mediana. Esto me está determinando dentro de este rango del box plot o diagrama de caja lo que podría ser normal. Y estos son los extremos que hemos llegado. Entonces, ahí me muestra, en comparación a esto que fue realizado con muchos años, que es un valor climático, ¿sí? La mediana, el percentil 75 y el 25, en donde se encuentra el valor del SPI. Otro elemento que podríamos tener en cuenta para la planificación, cómo van a ser las temperaturas máximas, ¿sí? Porque si son muy altas las temperaturas, se puede producir lo que se llama golpe de calor, ¿sí? Siempre hay que monitorear esto. Y sin duda, uno de los elementos para de lucha contra esta adversidad, lo que se realiza sería el riego, ¿no? Disminuir la temperatura a través del calor latente de evaporación. Cuando hacemos la planificación de un cultivo, en general nosotros necesitamos tener una idea de cómo va a ser el pronóstico trimestral o la perspectiva climática que saca ya sea el servicio meteorológico o cualquier otra fuente, como por ejemplo podría ser el IRI, que yo les mostré. En este caso les estoy mostrando lo oficial, que es en el caso del pronóstico, la perspectiva climática del Servicio Meteorológico Nacional, ¿sí? Y si se va a tratar, si en la región donde yo voy a desarrollar un cultivo, tiene alguna incidencia, tiene alguna variación en las condiciones de precipitación de acuerdo al índice de variabilidad climática que están determinando algunas páginas. En este caso, la fuente es el IRI. Si ustedes lo buscan, lo googlean, van a ver cómo se está desarrollando. Simplemente en el servicio meteorológico les va a decir, ojo al piojo, que estamos entrando en una niña, un niño, lo que sea. ¿Está bien? Entonces me va a dar una idea de si estoy trabajando en la región pampeana o si estoy trabajando en la región de la Quebrada, cómo van a ser las condiciones en general con respecto a la precipitación. Si van a estar por encima de lo normal, por debajo de lo normal o no. Por último, fundamentalmente, uno tiene que tener una idea cómo, si voy a realizar la siembra directamente
una determinada especie, como fueron las condiciones previas del agua almacenada en el suelo. Las condiciones previas del agua almacenada en el suelo me va a decir, che, hay humedad como para producir o realizar la siembra. Hay demasiada humedad, no entremos tal día, porque si no podemos llegar a producir un encharcamiento y la maquinaria directamente se me va a quedar ahí, ¿sí? Y obviamente ustedes saben que el nivel del agua en la que tienen que laburar va a estar dentro del rango del agua útil, entre capacidad de campo y el punto de marchitez. ¿Está bien lo que se dieron cuenta un poquito lo que tendrían que tener en la cabeza cuando uno planifica? Sí, profe. ¿Quieren que vuelva o no? ¿O tienen otra consulta? ¿Está? Bueno, hemos llegado hasta acá. Espero que listo, Luqui. Luquita. Sí, profe. Ah, ya está para dejar de